Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más, listos para embarcarnos juntos en otro viaje fascinante por el universo del entretenimiento. Hoy, como bien saben, nos sumergimos de lleno en un tema que de verdad, les aseguro que les va a enganchar desde el primer minuto. Vamos a desentrañar una historia que ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo, una historia de amor que, como el título sugiere, nadie se esperaba, una historia que se teje entre la magia de la ficción y la intensidad de la realidad. Prepárense para conocer los detalles más jugosos, los giros inesperados que nos dejaron boquiabiertos y, sobre todo, la química explosiva que rodea a dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que, sin duda, han dejado una huella imborrable: Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para un viaje por el amor que no te esperabas? Uno que demostró que a veces la pantalla se convierte en un espejo perfecto de lo que puede ocurrir fuera de ella. Si aún no lo han hecho, denle ese clic poderoso al botón de suscribirse, pulsen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras, y prepárense, porque esto, mis amigos, se pone más que bueno. Imaginen esto: dos estrellas en ascenso, cada uno con su propio brillo deslumbrante, con trayectorias que ya prometían un futuro brillante, se cruzan en el set de una producción que sin pretenderlo se convertiría en un fenómeno global. Hablamos de Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones a pasos agigantados con su carisma arrollador, su imponente presencia escénica y una mirada que prometía mil historias. Y a su lado, Demet Özdemir, la joven promesa que demostraba una versatilidad increíble, una dulzura que atrapaba y un talento que no dejaba a nadie indiferente. Cuando se anunció que protagonizarían juntos la serie Erkenci, o como la conocemos aquí en muchos países, Pájaro Soñador, las expectativas estaban, sin exagerar, por las nubes. Se preveía una buena producción, una pareja atractiva, pero ¿quién podía siquiera predecir la magnitud del impacto que tendrían no solo en la pantalla, sino en la vida real, generando una conexión tan profunda con el público que los catapultaría a un nivel de fama y adoración sin precedentes? Erkenci no era una telenovela cualquiera. No se trataba de una historia más de amoríos y dramas, era una explosión de color, de humor inteligente, de romance con toques de comedia romántica que te hacían suspirar, reír a carcajadas y, a veces, hasta soltar alguna lágrima de pura emoción, a cada momento. Can interpretaba a Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional, con una vida aparentemente perfecta, un espíritu libre, un poco reacio al compromiso, envuelto en un aura de misterio y con un pasado que, de vez en cuando, lo atormentaba, dándole esa complejidad que tanto nos gusta en los protagonistas. Y Demet le daba vida a Sanem, una chica soñadora, aspirante a escritora, con una energía contagiosa, un corazón noble y una inocencia que desarmaba, que buscaba incansablemente su lugar en el mundo, su propia voz y su propio destino. La trama giraba en torno a sus encuentros y desencuentros, a esa chispa innegable que saltaba entre ellos desde el primer instante, a pesar de sus personalidades tan distintas, de sus mundos que parecían tan alejados. Él, el hombre de mundo con cierta frialdad y distancia; ella, la chica terrenal, apasionada y entregada. Pero lo que realmente hizo que Erkenci se volviera inolvidable, lo que la elevó por encima de otras producciones, fue la química entre Can y Demet. Y cuando digo química, me refiero a esa conexión casi eléctrica que se sentía en cada mirada intensa, en cada roce accidental pero significativo, en cada diálogo lleno de dobles sentidos y miradas cómplices. Era palpable, tangible. Era como si sus personajes, Can y Sanem, trascendieran la ficción, las líneas del guión, para convertirse en una pareja real ante nuestros ojos. El público se identificaba, se enamoraba de su historia, y lo más importante, se creía su amor. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y, sobre todo, con la ferviente esperanza de que esa magia que veían en pantalla pudiera extenderse a la vida real. Los fanáticos, enloquecidos, empezaron a shipar a esta pareja de manera incondicional. Y no era para menos, ¿verdad? Verlos juntos en la pantalla era un placer, una especie de terapia visual, un escape de la rutina que te hacía olvidar tus problemas, sumergiéndote en su apasionada historia. Y aquí es donde la historia toma un giro que, como les dije al principio, nadie vio venir, un giro que transformaría la percepción pública de estos dos artistas. Los rumores empezaron a circular como pólvora, pequeños susurros que pronto se convirtieron en un clamor general. Las revistas del corazón, los portales de noticias del espectáculo, los foros de fans, todos apuntaban en la misma dirección. Can Yaman y Demet Özdemir no solo estaban actuando, no solo compartían una química increíble en pantalla,
sino que estaban viviendo su propia historia de amor fuera de los sets de grabación. Al principio eran solo especulaciones, comentarios de fans entusiastas, fotografías de paparazzi que podían ser fácilmente desmentidas o atribuidas a una simple amistad profesional. Pero poco a poco la evidencia, sutil pero persistente, se acumulaba, haciendo cada vez más difícil ignorar la posibilidad. Los viajes compartidos, a menudo capturados por las cámaras indiscretas de los paparazzi o, en ocasiones, insinuados en sus propias redes sociales a través de publicaciones que, aunque aparentemente independientes, compartían un mismo destino exótico o un momento similar. Las menciones tímidas en entrevistas, donde uno soltaba un comentario elogioso sobre el otro que sonaba un poco más personal de lo que cabría esperar entre compañeros de trabajo. Todo comenzó a tejer un relato, una narrativa que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Los fanáticos más observadores, esos detectives incansables de la vida de sus ídolos, notaban detalles minúsculos pero reveladores, una pulsera similar que ambos lucían en distintas ocasiones, un viaje al mismo destino vacacional donde coincidían sin que sus agendas parecieran haberlo planeado, una conversación captada en un evento que parecía mucho más íntima y personal de lo que se esperaría entre colegas. La emoción y la expectación crecían a medida que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba cada vez más, alimentando la imaginación de miles de seguidores. Fue en medio de toda esta vorágine de rumores, especulaciones y expectativas desbordadas que los propios Khan y Demet empezaron a dejarse ver juntos con más frecuencia, aunque todavía de manera discreta, intentando mantener un perfil bajo ante la creciente presión mediática. Las fotos y vídeos que se filtraban, a menudo de baja calidad pero cargados de significado, mostraban momentos de complicidad innegable, risas compartidas que parecían genuinas y espontáneas, gestos que iban mucho más allá de la simple amistad o camaradería profesional. Los fanáticos, claro está, estaban en éxtasis. Era como si su telenovela favorita, esa que los había cautivado durante meses, hubiera decidido continuar en la vida real, y ellos, los espectadores fieles, éramos testigos privilegiados de esa continuación inesperada. La ilusión colectiva se desbordaba alimentada por cada nueva pista que surgía. Y luego el momento que muchos esperaban, el desenlace que, aunque se intuía, aún guardaba un velo de misterio. A pesar de sus intentos iniciales por mantener su relación en la esfera privada, la presión mediática implacable y sobre todo, el cariño desbordante del público terminaron por hacer que su relación se hiciera más pública. Fueron vistos juntos en eventos sociales, disfrutando de vacaciones en destinos paradisíacos, y poco a poco, las confirmaciones, ya fueran directas a través de declaraciones públicas o indirectas mediante gestos y actitudes, comenzaron a llegar, consolidando lo que hasta entonces eran solo rumores. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió, de la noche a la mañana, en uno de los temas más comentados y seguidos del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, su país natal, sino a nivel internacional, acaparando titulares y acaparando la atención de millones de fans. La admiración por su trabajo y por la química que desbordaban en Erkenci se fusionó de manera orgánica con la fascinación por su romance en la vida real. La gente quería saberlo todo, cómo se enamoraron. ¿Qué los unió más allá de los guiones y los sets? ¿Era realmente tan mágico y espontáneo como parecía en la pantalla? Y aunque las entrevistas y las declaraciones públicas eran a menudo cautelosas, medidas y dirigidas a proteger su privacidad, la conexión entre ellos era innegable. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, compartían la misma pasión por su arte, por la actuación, y se notaba a leguas que disfrutaban enormemente de la compañía del otro, que su relación estaba basada en una genuina admiración y afecto. Es importante recordar que en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del entretenimiento, las relaciones personales de las figuras públicas están constantemente bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública es analizada, escrutada y, en innumerables ocasiones, especulada hasta la saciedad. Y la relación de Can y Demet no fue la excepción. Hubo momentos de intensidad, de pasión visible que dejaban claro el afecto que se profesaban, pero también hubo periodos de silencio mediático, de ausencia de apariciones públicas juntos, que dejaban a los fans preguntándose qué estaba pasando, alimentando nuevas oleadas de rumores y dudas. El amor que no te esperabas, ese que surge de la nada y te toma por sorpresa, también puede tener sus altibajos, sus momentos de incertidumbre y sus propios desafíos. Lo fascinante de esta historia en particular es cómo la conexión que crearon en Erkenci, esa química en pantalla que conquistó a tantos, resonó tan fuertemente en el público que cuando empezaron a sospechar de una relación real, la gente se volcó con aún más cariño y entusiasmo hacia ellos.
Se sentía para muchos como si hubiéramos sido testigos de su historia de amor desde el principio, desde el primer encuentro casual en el set de grabación hasta los momentos más íntimos de su vida privada, creando un vínculo emocional profundo entre los artistas y su audiencia. Y a pesar de que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo pueden ser efímeras, marcadas por la intensidad de las cámaras y la fugacidad de la fama, la historia de Can Yaman y de Method Demir dejó una huella imborrable. Nos recordaron que a veces, la química que surge en pantalla, esa chispa mágica que enamora a millones, puede traducirse en algo real, en un sentimiento genuino que trasciende los límites de la ficción. Nos mostraron que las conexiones humanas profundas y significativas pueden surgir en los lugares más inesperados, en medio de rodajes y guiones. Nos demostraron que el amor, cuando es genuino, cuando es auténtico, tiene una manera especial de hacerse notar, de trascender las cámaras, los guiones y los escenarios para instalarse en el corazón de las personas. Esta historia, la del amor que no te esperabas entre Can Yaman y de Method Demir, es un testimonio poderoso del impacto que las historias, tanto las de ficción como las de la vida real, pueden tener en nosotros. Es un recordatorio de cómo nos conectamos con los personajes que amamos en pantalla y, por extensión, con las personas maravillosas que les dan vida. Es una lección de que incluso en la era digital, donde la información fluye a la velocidad de la luz y las noticias se viralizan en segundos, todavía hay espacio para la sorpresa, para la magia, para ese amor que, de repente, aparece en el horizonte y lo cambia todo para bien. Y aunque las circunstancias de sus vidas y carreras individuales han tomado caminos diferentes desde entonces, y sus proyectos actuales puedan estar enfocados en diferentes direcciones, la memoria de su romance y, sobre todo, el impacto innegable que tuvieron juntos en Erkencikus perduran en la mente y en el corazón de sus seguidores. Nos dejaron con la imagen de una pareja que brillaba con luz propia, tanto en la ficción como en la vida, una pareja que demostró que a veces, las historias más bellas son las que no vemos venir. Un recordatorio eterno de que a veces el amor, ese sentimiento universal y poderoso, llega cuando menos lo esperas y te sorprende de la mejor manera posible, transformando tu mundo y el de quienes te rodean. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por la fascinante historia de Can Yaman y de Method Demir y ese amor que, sin duda alguna, nos tomó a todos por sorpresa y nos cautivó de principio a fin. Hemos explorado cómo su conexión en Erkencikus traspasó la pantalla, cómo los rumores iniciales se convirtieron en una realidad palpable y cómo su romance, con todos sus altibajos, cautivó a miles de corazones alrededor del mundo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo lo he hecho al compartirlo con ustedes. Ha sido un placer revivir cada uno de estos momentos. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció su química en Erkencikus? ¿Fueron de los que shiparon esta pareja desde el principio, intuyendo que había algo más allá de la pantalla? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido enganchados hasta el último minuto, por favor, no olviden darle ese gran me gusta que tanto nos anima y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta historia, a quienes también hayan seguido de cerca la trayectoria de Can y de Met. Y si aún no lo han hecho, recuerden, lo más importante para no perderse nada de lo que traemos para ustedes, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias emocionantes y contenido exclusivo. Hasta pronto, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.